Muy buenas, bacanudos. Pues vamos a ver si hacemos el unboxing de esta pistola pulverizadora de pintura HVLP. Y nada, a ver qué os parece. Observando los detalles, descifrándole el camino. Los análisis de Macanudo. Vamos a disfrutar. Bueno, pues hoy os presentamos esta pistola de pulverizar pintura HVLP. Os voy a pedir lo primero, que me dejéis un like, que os suscribáis al canal si no lo estáis y que me dejéis algún comentario en la caja. Venga, vamos al lío. Bueno, pues esta es la pistola en sí. Como veis es con cable, no es inalámbrica. Tiene un depósito de, bueno, ahora lo iremos viendo todo, pero así por encima, un depósito de 1200 mililitros. Y además nos vienen aquí otros componentes que vamos a ir mirando. Retiramos la caja. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, digamos, el desguace de la pistola esta. Lo primero que lleva es el depósito, que ya os he comentado que es de 1200 mililitros. Luego lleva la pistola. La pistola la podemos bloquear y desbloquear a través de un candadito, que si os podéis fijar aquí lleva, ¿vale? Para quitar la boquilla, simplemente tenemos que tirar de esta pestañita que hay aquí y girar y la sacamos. Por aquí se queda lo que es el cuerpo, que ahora también miraremos alguna peculiaridad que tiene. Y vamos a continuar con lo que es en sí la boquilla. Aquí llevamos el pulsador, ¿vale? Con esto regulamos la cantidad que queremos que salga de pintura, ¿vale? Aquí lleva también que luego chocaría contra la parte de aquí, contra esta parte de aquí. Cuanto más lo saquemos, menos cantidad de pintura va a echar. Ya os digo, tocaría contra esta parte de aquí y haría tope y echaría menos pintura. Eso hasta que no nos pongamos en marcha, pues no podemos ver la cantidad de pintura que vamos a echar. Vale, la boquilla la podemos quitar. ¿Vale? Y aquí lleva varias boquillas. Cuando abramos por aquí, este tutón es el que nos va a dejar pasar la pintura. Y tiene cuatro tipos de boquillas. Las vamos a sacar de aquí. Cada una viene con un distinto color. A ver si soy capaz de abrir la bolsa. Ahora os explico todo lo que llevamos aquí también. ¿Veis? 4 boquillas, cada una de un distinto diámetro. Vienen codificadas por colores. La blanca es de 1,5 para una viscosidad baja. La negra es de 1,8 para pinturas a base de agua. ¿Vale? La roja es de 2,2 para una viscosidad alta. Y esta turquesa es para pinturas a base de aceite. ¿Vale? El montaje que lleva es, ya lo habéis visto, bastante sencillo. Simplemente tenemos que poner la boquilla. En este caso nosotros vamos a dejar preparada la negra porque vamos a utilizar pintura al agua. Le ponemos la negra, le ponemos este regulador que lleva, trincamos con la arandela. Ahí. Y una vez que la tenemos apretada, voy a ver si soy capaz de mostrarlo, ¿no? Aquí lleva distintas posiciones. A ver, esto hay que dejarlo así. Ahí tenemos una posición que sería el chorro en horizontal.
este que sería completamente abierto para pintar en los rincones, para más o menos, y este que sería en horizontal. Si queremos pintar en horizontal, pues haremos así. ¿Que queremos pintar en vertical? Pues haremos así. ¿Que es para retocar en los entre que haya esquinitas, que demás? Pues le ponemos el redondo completo. Vale, pues esto en cuanto al pulverizador. Vale. Nos viene también un medidor de viscosidad. Si hacemos la medición de viscosidad, en la pintura que hemos cogido al agua nos viene que utilizando la boquilla de 1,8 no necesitamos medirla. Para medir la viscosidad lo que se hace es que se echa aquí la pintura, ¿vale? Se llena esto y se deja caer sobre el bote mirando en el cronómetro lo que tarda en caer. Dependiendo del tiempo que tarde en caer, pues así se mide la viscosidad. Si estáis interesados, dejádmelo en comentarios y hacemos un vídeo cortito simplemente para medir la viscosidad. Bien, la pistola lleva también en la parte trasera, lleva un filtro que nos viene aquí uno de repuesto, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de sacarlo. Que yo creo que sí. Aquí está. ¿Veis? Lleva ya uno puesto y otro que nos viene de repuesto. Es conveniente, conforme vayamos utilizándola, pues hacerle la limpieza, ¿vale? Se limpia simplemente con agua, no hace falta ningún producto químico ni nada. Y es interesante, muy interesante tenerlo siempre limpio, ¿vale? Bueno, pues vamos a volver a montar. Veréis que es súper fácil. Volvemos a ponerla aquí. Y una vez que la tenemos dentro, buscamos de nuevo la posición aquí dentro. Ya la tenemos fijada. Y lo que os decía anteriormente, conforme vamos sacando este tornillo de aquí, llega un momento que da ahí y no nos deja salir tanta pintura. Vale, volvemos a poner otra vez el este, que lleva además un protector para que cierre bien y se haga bien el vacío de la... Bueno, cuando vayamos a pintar, por ejemplo, hacia abajo, es decir, si lo que estamos haciendo es pintar así, por ejemplo, sí, lo suyo es poner este tubo hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque conforme, no sé si se podrá apreciar, el tubo queda aquí, entonces siempre tendrá pintura que coger del depósito. Si por el contrario vamos a pintar en altura, lo recomendable es ponerlo así, ¿vale? Porque, como es lógico, al tener levantada la pistola, va a coger de la parte de aquí, ¿vale? Y no se va a quedar sin pintura ni en ningún. Vale, pues hasta aquí más o menos cómo va funcionando. Luego cuando nos pongamos a pintar, pues ya lo veremos. Vale. La limpieza es súper importante en todo este tema de pistolas. Nos trae un cepillo para limpiar la boquilla. Y limpiar todos los entresijos que tiene por aquí, ¿vale? Y además nos trae una agujita para limpiar las boquillas. Es súper importante realizar siempre una buena limpieza después de utilizar las pistolas, ¿vale? Viene normalmente siempre, como todas estas cosas vienen, si queréis luego, una vez que hayáis limpiado y demás, es recomendable también pues echarle un poquito de vaselina
más que nada pues para que se quede más limpia y se quede engrasada. ¿Vale? Guardamos esto y bueno, de momento no tenemos nada más. Cuando vayamos pintando haremos otro vídeo, por supuesto, y os enseñaremos más o menos cómo lo estamos haciendo. Si tenéis alguna duda, por favor, dejármelo en comentarios e intentaremos solventarla lo más rápidamente posible. Y si es necesario hacer algún vídeo aclaratorio, pues no va a haber problema. Vale, pues hasta aquí el unboxing de esta pistola pulverizadora de pintura de Parsai. Que bueno, pues vamos a ver qué tal funciona. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal si no lo estáis, activad las notificaciones y dejadme algún comentario en la caja. Y sobre todo decirme que si vosotros preferís más la brocha o preferís mejor las pistolas. Venga, pues nada más. Y no os olvidéis de disfrutar, que es lo más importante. Un saludo desde Macanudo.